Empezar a grabar, súper. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast Sana, Crece y Brilla. Hoy tengo a una invitada de lujo. Ella es Aire Contreras, y quiero presentarla como una persona que yo admiro mucho personalmente. Yo a ella la conocí en mis años de estudiante de antropología, cuando yo era como estudiante de antropología y hacía terapias, por ahí nos cruzamos por primera vez, después nos cruzamos de nuevo en círculos de mujeres donde construimos hermandad y la he estado siguiendo desde la distancia, como desde la sociología, que es lo que ella estudió, ha devenido en esta como consejera de la sexualidad también. Entonces, Aire, como una de las cosas que tiene muy admirables de ella, una es que no tiene pelos en la boca para compartir su punto de vista, y una cosa que me encanta de ella, y otra es como su gran valentía de mostrarse tal cual es en estos tiempos tan violentos o tan invisibilizadores a veces para personas en situación de discapacidad. Entonces, vamos a abrir esta entrevista preguntándote, Aire, para las que no te conocen, quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus intereses, un poquito ahí una introducción para nuestros escuchas. Hola Dani, un gusto estar aquí presente frente a ti, seguir la conexión. Saludos a todas y a todos los que están viendo este podcast, a la cual la Dani me invitó y se agradece la atención y darme también este espacio para poder compartir a través de las redes con ustedes estos temas que la Dani me está proponiendo tocar, que creo que son súper pertinentes en los momentos que estamos viviendo como humanidad en sí, siendo que ya la distancia ni nada nos mantiene ajenos ni ajenas a lo que está ocurriendo a nivel planetario, ambiental, social, económico, emocional. Entonces, desde allí, desde lo emocional y desde nuestras corporalidades y desde nuestras reflexiones, es lo que a la Dani y a mí nos ha unido en estos años. Y ahora, bueno, con lo que la Dani me comenta, pues soy socióloga, tengo 37 años, también estoy vinculada al mundo de las artes. Ha sido el mundo de las artes lo que me ha permitido usarlo como una herramienta de proyección y de expresión a mi ser, porque si bien yo soy una mujer en situación de discapacidad, como se le dice a nivel, digamos, de agenda, para que nos puedan empezar a considerar en la agenda, sobre todo de este país, en los derechos, una mujer en situación, pero yo prefiero decirle, como dicen en otras partes de Europa, como en España, mujer con diversidad funcional física. O sea, soy diferente en mi corporalidad, en cómo yo me muevo dentro de la sociedad y de la cultura de mi país, que es Chile, y también cómo yo me relaciono con otras culturas y al ser parte de la diversidad humana. Entonces, eso a través del arte en sí ha hecho que yo me pueda también expresar de cierta forma, como dice la Dani, sin pelo en la lengua, poder proyectar estos pensamientos críticos que vengo teniendo desde que tengo conciencia, y eso se puede decir, Dani, que desde niña, desde que tengo más o menos 3 años, que empecé a plantear el tema de ser una persona niña en un cuerpo, por decirlo así, diferente, oprimido, en una cuerpa con dolor y también con que se me cruzaban muchas otras situaciones sociales y humanas a mi alrededor que estaban ahí haciendo que mi realidad fuera más tensa de lo que podía ser en los años 80, 83 nací yo. Entonces ya los años 80 y tantos eran años ya un poco rudos y grises para el mundo y para Chile. Así que así fue como yo llegué a mi sociedad, a mi país, a mi familia, una familia prestada, se puede decir, porque igual es mi familia y gracias a ello yo también pude desarrollar mi personalidad y mi amor propio, pero también fui adoptada. Entonces me entrecruzan como todas esas situaciones desde pequeña y de conocer desde muy niña mi realidad. O sea, mi familia me habló también sin pelo en la lengua. Entonces,
esta comunicación que yo hoy en día expreso es porque el núcleo familiar a donde yo me crié también era muy abierto y muy diverso y personas adultas, mayores. Entonces ellas también me enseñaron el tema de inculcar el respeto y la buena educación en la comunicación. Sí, no, algo siempre que me ha sorprendido es que siempre has sido como muy educada para, para expresarte. Te quería preguntar, como siendo consciente tan pequeña de tu corporalidad, de tu diferencia, de tu diversidad, ¿cómo una niña, una bebé, una infante, cómo tú integras como esta información, yo soy distinta, y cómo de alguna manera lo atraviesas, cómo lo vives, cómo es tu infancia en relación a otro tipo de infancia o como seres humanos que quizás tienen así como, no sé, como, no me carga la palabra normal, porque lo normal no es normal, y por último lo normal es como, pero que están así como que son más comunes, ¿no? Tú desde chica sabes que eres distinta. ¿Cómo lo integras desde pequeña? ¿Qué te hace sentir eso? Yo creo que naturalmente se nos da, bueno, se dice que a casi todos los, o a todos los seres humanos, para no ser separatista, a todos los seres humanos se nos da de cierta manera en nuestro ser interno, cerebro, etcétera, las herramientas para la resiliencia, ¿ya? En algunos viene ya un poquito más activada y más desarrollada, igual que la comprensión del entorno, y en otros menos. En mi caso venía bien despierto ahí. Entonces más estimulado, fue muy estimulado, como te digo, por mi entorno, porque también me cruzaban muchos dichos de personas a mi alrededor que no solo eran mi familia, de personas, por ejemplo, vecinos, niños, que ellos son la gente de afuera, es la que te está marcando un punto de la diferencia, los que te apuntan, literalmente. O sea, el mundo de afuera, el mundo público, es el que te hace marcar como un ser diferente, la otredad. Ellos obligadamente a nosotros los que nos vemos diferentes o que nos expresamos diferentes, nos remarcan ahí, desde pequeño. Entonces está ese impacto, ¿me entiendes? Desde un año de vida que yo salí al mundo, se puede decir abiertamente, me sentí apuntada por el dedo. Entonces, a lo que voy yo, hay diferentes formas de llevar eso. Yo tuve esa realidad, pero también dentro de mi hogar tenía otra realidad y también dentro de mí, como un espacio íntimo, personal, tenía otra realidad. Y esa otra realidad era la realidad de una niña, quizás como muchos otros niños, que lograba meterse en su mundo interno y lograba transformar ese ruido de afuera y hacer lo que, digamos, toda niña y niño hace, que es jugar, que es tratar de cierta manera buscar vínculos de amistad, y diferentes edades que llegaban a mí, y yo también traté de cierta manera naturalmente conectarme con el entorno independiente de esas barreras de diferencia y de violencia, porque igual no te voy a negar que he tenido unos episodios sumamente rudos y violentos hacia mí, pero también he tenido la posibilidad de meterme en estos diferentes mundos, o sea, ya que hablamos ahora de las realidades, de los multiversos, de la complejidad, creo que así podríamos entender la complejidad también, que cada uno tiene su momento para alejarse de eso. Entonces ahí yo tuve esa facilidad también natural, como de alejarme un poco del ruido externo y experimentar lo que era ser yo en este cuerpo, con estas medidas y sobre todo lo que sí te puedo decir que aunque yo era una niña igual común en el sentido que jugaba, tenía amigos también, tenía mis cosas igual que los niños pequeños, era un poco malcriada, como todo niño común, pero también el dolor físico. El dolor físico fue una parte en mí que también marcó mucho mis rasgos de personalidad porque también me tuve que someter a muchas cirugías de columna desde muy pequeña. Entonces, eso yo ahora que soy adulta lo he ido reflexionando. ¿Cómo estuve yo dentro de un cuerpo muchos años con dolor?
Y Mm, ese cuerpo con dolor se expresa de cierta manera y reacciona también de cierta forma. mm. Y hablemos un poquito más de eso, así como de esa implicancia de vivir con el dolor, porque a mí, o sea, desde lo que yo hago ahora, veo a mucha gente con dolor físico y cuando ese dolor físico es crónico, tú ves cómo afecta la psiquis de la persona y afecta como la calidad de vida, aunque sea así, me duele el hombro, si es que ese hombro te duele 3 meses seguidos y no se pasa, te afecta la calidad del sueño, te afecta todo, te afecta todo. Entonces quería preguntarte como en qué te afectó ese dolor físico en tu personalidad y ahora, y también preguntarte, ¿y ahora está un poco mejor ese dolor en tu cuerpo? Sí, fíjate que desde que yo también comencé un trabajo de autoconocimiento más profundo, digamos, porque ya me conocía, pero de trascender esas molestias físicas y psíquicas, como dices tú, cuando empecé este trabajo, digamos, hace unos 20 años, que empecé a interiorizarme en mi mundo privado, en mi hogar, a interiorizarme de lo metafísico. Lo metafísico me hizo perderme un poco en el tema del cuerpo e intentar comprender otras cosas más sutiles y de allí para adelante a querer acceder a terapias como la reflexoterapia, que fue la primera terapia que yo pude acceder. Entonces, si bien fue bien así de acuerdo al momento en que me tocó acceder a esa terapia, pero fue como yo mismo fui buscando estas herramientas que fueron apareciendo al alcance hasta llegar por pasar por flores de Bach, que tú sabes, y muchas otras cosas que fui experimentando y eso me llevaron a hoy en día, después ya digamos de 15 años que empecé a cambiar mi dieta y todo lo demás, todo un trabajo por dentro y por fuera, a sentir mi cuerpo diferente, más liviano, poder moverme con más seguridad y más equilibrio. Y eso, de cierta manera, también hizo que el dolor empezara a pasar a otro plano. Entonces yo ya me empecé a enfocar en sentir más desde el bienestar y también desde el disfrute, porque eso ha mantenido igual ese rasgo positivo en mí, porque si bien yo tengo una parte muy crítica, por algo estudié sociología, porque soy bien profunda en la mirada, pero también tengo otro, como te digo, de la multiplicidad, tengo la otra mirada que es la del bienestar y de la alegría. Entonces, como que cuando voy a caer en un estado de profundidad crítica, me voy al otro lado, que es el lado del goce, de la risa, del bienestar. Y eso es lo que me ha ayudado a hoy en día a mantener un poco más de equilibrio y sentirme con menos dolor. O sea, es como que de alguna manera, si bien el dolor puede estar ahí, pero como que tu enfoque es tratar, es sentir la otra parte, es como desarrollar el músculo del bienestar, de como sentirte bien contigo misma, de soltar las emociones que quizás están oprimiendo el cuerpo también. Entonces, como que todo eso te ayuda a poner el foco en el bienestar y en el placer más que en el dolor, ¿no? Exactamente, tú lo supiste interpretar muy bien. Eso es de poner el foco en lo que realmente uno sabe que le va a hacer bien y al mismo tiempo el tener todo el empeño a que tu entorno también pueda de cierta manera fluir bien con nosotras, po. Porque en mi entorno también yo veía de pronto si yo andaba con dolor y angustia, mi entorno más cercano, mi hermana, mi mamá, también se afligían. Entonces, al fin y al cabo, era mi responsabilidad de cierta manera el decidir dónde ponía mi enfoque, si era en la autovictimización constante, en el autoqueja, o también en el poner de mi parte y sacudirme este dolor y este malestar de la cultura que se sabe que hay. Mm. Hablando de eso, quería preguntarte, porque en la pregunta anterior dijiste un poco como que son los de afuera que de alguna manera nos hacen sentir distintas. Yo también lo he sentido, por ejemplo, estando en un país distinto, es como que me ven, ¿de dónde eres? Es como que es tan obvio que soy de otra parte, entonces como que siempre te está marcando la otredad. A mí no es ningún atado decir de dónde soy, a menos que a menos que me esté relacionando con alguien racista, pero en ti, por ejemplo, quería preguntarte, desde tu punto de vista, ya como mujer y todo,
¿cómo sería una forma respetuosa, una forma empática, una forma amorosa en que la gente nos podamos como relacionar con una corporalidad que es distinta sin ofender, ¿no? Así como, uy, ¿qué te pasó? O porque, ¿cachai? Como, ¿cómo nos podemos relacionar sin como, porque yo estoy segura que hay mucha gente que quiere como abrirse a la diferencia, pero no sabe cómo. Como que Claro, tenemos esas cosas así, ay, pero se molestará o se sentiría ofendida, ¿qué onda si hago una pregunta y la recibe mal? Entonces quería preguntarte de tu punto de vista, ¿qué es para ti así una forma amorosa, empática, para poder acercarnos a la diferencia, claro, a la diversidad humana? Sin sentir como esa barrera, ¿no? Ay, ¿estaré yo mal o cómo lo hago? Entonces quería preguntarte cómo es para ti. claro, yo siento que esto es algo muy intuitivo. Hablándolo así como si vamos a hablar desde el humano y queremos trascender esos temas humanos que tú dices, que nos ponemos tan preocupados con la diferencia, porque hasta a mí me pasa, o sea, yo puedo tener una diferencia muy notoria física, pero para mí también el mundo y tiene su diversidad en muchas cosas y yo también me sorprende cómo las otras personas a veces son. O sea, esto es una cosa que todos los seres humanos tenemos de notar la diferencia, excepto digamos, la otra especie. Y es allí, yo creo, donde nosotros tenemos que empezar a ser más intuitivos, porque si bien lo que tú me dices me lo puede decir una persona empática, porque esa preocupación que tú tienes y que tienen otras personas, que yo también lo he visto, es una persona empática. En mi caso, cuando yo me doy cuenta que la persona es empática, independiente si se siente incómoda por mi presencia, que yo lo puedo reconocer, hay otras personas con discapacidad que quizás no sienten igual que yo, pero si la persona es empática, primero yo lo valoro eso, valoro la empatía porque se tomaron el tiempo para reconocer de que no quieren joderla, no quieren echar a perder un encuentro con alguien diferente, ¿cierto? Ujú. Es como cuando uno piensa, oye, cuando si llegan los extraterrestres, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos con pancarta, los vamos a saludar, nos vamos a esconder, ah, ¿y cómo van a reaccionar ellos ante nosotros? Entonces, yo creo que tenemos que activar más la intuición dentro de esa empatía para que la empatía no sea solo cerebro, pues. Porque también uno ve que la empatía a veces me pasa a mí también, que uno se pasa mucho el tiempo de, "Ah, pero no quiero hacer esto, no quiero dañar, y a la final te pierdes segundos de relación muy natural. Entonces, cuando uno es natural y además ya tiene inculcado el respeto hacia el prójimo, naturalmente también debiéramos tener inculcado eso desde pequeño. Nuestros papás, nuestras familias, tutores, deben inculcarles desde pequeño a los niños el tema de el respeto y el saludo. Entonces, el saludo es marri marri, como decimos acá, el mapudungun, hola, hello, namaskar, como quieran decirle hola, hola, simplemente un hola, simplemente un contacto, digamos, natural y que sea no forzado y que también ese trabajo que la persona viene haciendo consigo misma se va a notar, no sé si me explico. Si tú Dani, te has trabajado en ti, en conocerte a ti misma, en aceptarte, no creo que tenga gran problema en aceptar a alguien como yo. ¿Me entiendes? Entonces cada persona va a tener su propia forma de saludar. Pero yo creo que todo esto se rompe a través de un saludo, de una mirada, y esas cosas ya son matices sutiles. Cuando uno va notando que la persona fluye natural, que se siente incómoda, y ahí vamos jugando con las dinámicas que todo el mundo pasa, porque todos nos sentimos incómodos, ¿cierto? Tengamos o no una discapacidad, siempre vamos a llegar a un lugar y muchas veces nos vamos a sentir, como tú dices, distintos. Entonces, eso es una cosa muy natural, muy intuitiva de todos nosotros, pero tenemos que poner en práctica en la vida social protocolos que son como del respeto y también de la intuición, que esa intuición es la que hay que valorar más desde la otra especie, que se aceptan tal cual son y no se preocupan tanto de los detalles. Qué interesante porque en el fondo lo que estás aludiendo es como a una relación natural entre seres humanos, ¿no? Es como, al final es como entre tú y yo no hay diferencia,
hay un montón de diferencias por temas de cómo nos criamos y tal, pero en el fondo lo que estamos buscando es el saludo, el respeto, es la empatía, es generar lazos desde el amor, desde eso, en el fondo no tienen nada de distinto que otro ser humano en el fondo. Es como, Claro. claro, Y no hay expandir, nada. claro, y expandir, por ejemplo, aprovechando hoy en día las redes y el mundo de la comunicación, expandir nuestro mundo, porque muchas veces uno no ve a personas diferentes en su entorno, en su barrio, quizás en su ciudad, pero hoy en día con la migración, con las redes, sí estamos viendo personas que antes no veíamos. Entonces, cuando uno empieza a expandir eso a nivel cognitivo, digamos, visual, oído y todo lo demás energético, esas cosas ya después empiezan a naturalizarlo uno, entonces ya el impacto ya no es así como, ¡oh, qué diferente es! Sino que ya es como, hola, hoy mucho gusto, ¿cómo te llamas? Y eso es lo que tú dices, que como que a todos no, nos pasa por igual, todos queremos al final eso, sentirnos como bien acogidos. Claro, claro. Lo que tú tocaste, ese punto donde cuando uno se trabaja interiormente, como que hay más aceptación hacia afuera, también pasa al revés, es cuando yo me abro a lo desconocido, al no entender al otro, la cultura, lo que hacen o cómo hablan, pero yo solamente me abro a como a, a la apertura de no entender en realidad. Es como yo no entiendo esto, una también como que en esa apertura se acepta más a sí misma, entonces como que el amor propio y el amor al prójimo es una cosa relacional. Entre yo más me abro a la diferencia, más me acepto a mí misma, entre más me acepto a mí misma, más me abro a la diferencia. Entonces es como, es una relación que va de ida y de vuelta en el fondo, si queremos trabajar esta parte de nosotras. Y como tú bien dices, algo que yo he estado reflexionando desde hace unos meses con todo el movimiento Black Lives Matters, es justamente eso, es como revisar mis relaciones y ver cuánta diferencia, cuánta diversidad hay en mis relaciones. Todas mis relaciones son blancas occidentales, tengo amigos o amigas de otras culturas, tengo amigos o amigas de otras etnias, claro, entonces como que me hace cuestionarme a mí misma también, así como cuál es el círculo que me relacione, por qué en mi círculo quizás no hay tanta diversidad. Entonces, Claro. también ahí como que hay un punto importante de que si queremos como realmente encarnar este mundo globalizado, es como abrirse también a eso, a la diferencia, a saber que nuestros círculos no pueden ser solamente personas parecidas a nosotros, sino que también puede haber mucha riqueza también en compartir con otras personas de otra cultura, ¿no? Every life matters, every species matters. Porque al final es muy cierto lo que tú dices y gracias, porque de verdad que eso que tú dices marca el momento humano, global, social, cultural, es que estamos viviendo en el reconocer las diferencias, ver cuánto de eso hay de tolerancia, de aceptación y de respeto, si en nuestro mundo eso le llaman los privilegios, ¿verdad? ¿Cuánto privilegio también uno puede tener en comparación a otros que se sienten sin privilegio y cómo ya esas diferencias muy sutiles a veces y otras muy marcadas, que ya sabemos que eso significa perder la vida porque por la violencia o que te metan preso o de pronto no acceder a la educación y etcétera, etcétera. Entonces, eso ya son unas marcas de diferencia muy fuertes, unas violencias fuertes, pero que ahora nos están invitando a todos, a todas y a todos, inclusive a mí misma, el decir, ok, yo tengo este privilegio, inclusive yo, de que otras personas quizás no lo tienen y ahí viceversa. Entonces, de nuevo es un trabajo de conocerse uno y también de invitarse a tolerar el entorno, porque también es un trabajo de constante, de tolerancia constante, ¿cierto? Y eso es lo que nos está separando un poco, que nos está llevando al individualismo, por eso está esta violencia tan grande, porque no nos estamos tolerando mucho que digamos, y los que queremos tolerar estamos cargados de dolores y de angustias
o de traumas. Entonces, ahora tenemos que, yo me invito a mí misma y yo sé que tú también te estás invitando y trabajas con personas para que esas personas también se inviten a sanar esos traumas y al mismo tiempo abrirse a ver el mundo de otra gama, de otro color o de otra energía, ¿cierto? Claro, como que desde la apertura quizás, como desde la apertura en todo sentido, la apertura del corazón, la apertura del oído, la apertura de la visión, la apertura hacia lo desconocido también, como creo que como por ahí va mi trabajo, como tratar de abrirse a la vida, en el fondo, a la vida tal como es, no como la vida que nosotras creemos que es, y eso implica como abrirse mucho al misterio, al gran misterio, a lo desconocido. Lo otro que te quería preguntar con respecto al arte, ¿cómo el arte ha sido para ti en términos de expresión? ¿Cómo tú te sientes ahí cuando estás expresando? ¿Es como un lugar para ti, como una casa, un refugio? ¿Cómo sientes que es el arte para ti? Yo creo que la palabra arte a mí me gusta y yo la respeto y la voy a mantener en mi mundo, pero siento que también se ha prestado como para el cliché y para verlo como peyorativo, pero si yo dijera el arte desde mi naturalidad, desde mi intuición, ha estado siempre presente desde niña, o sea, no es una cosa que solo los superdotados puedan tener el arte, sino que el arte se estimula naturalmente y también tu entorno. En mi caso fue primeramente estimulado por mi mamá, y mi mamá, ella me enseñó el tema del recitar, del proyectar mi voz, la lectura, el poder leer poesía, que eso partió de muy niña. Entonces, el tema de la poesía me hizo también como conectarme a otro lenguaje un poquito, digamos, más pomposo o un poquito más amoroso, o más, y de ahí eso me estimuló también la escritura y luego de la escritura también la gana de mover mi cuerpo dentro de esta limitación, porque fíjate que mi cuerpo hoy en día se puede mover mucho más de lo que hace 30 años atrás me podía mover. Y de verdad que eso cualquier persona puede decir, ah, estos son milagros, hablándolo desde lo espiritual. Claro que yo lo digo hoy, son milagros, porque el cuerpo se puede transformar, puede sanar, puede pasar por muchas cirugías, e inclusive si uno se proyecta que quiere expresar con el cuerpo, quiere moverse un poco más, quiere hacer un movimiento, quiere bailar, lo podemos hacer, pero hay que desarticular lo que creemos que es arte o que es danza o que es baile, que es música y llevarlo a nuestro ser. Entonces, eso yo siempre tuve esa facilidad, afortunadamente, ese privilegio también de deconstruir constantemente las cosas en mi ser. Entonces, si bien el arte o la música podía hacer eso, pero dentro de mi cuerpo era esto. Entonces yo tomaba eso y lo transformaba y así yo hoy en día puedo hasta hacer resistencia capilar, que es colgarme del pelo, cosas que yo hace muchos años atrás nunca imaginé que lo iba a lograr siendo operada de la columna. Entonces, esas cosas son muy sutiles, pero muy liberadoras. Y eso es la facultad que me dio el arte, el realmente liberar mi expresión y también expresar mi personalidad sin tener tanta vergüenza y sin pedir tanto perdón, de decir perdón por lo que voy a decir o perdón por lo que voy a mostrar si les incomoda. Simplemente aquí me interpreto, aquí estoy entregando lo que yo puedo entregar, que es música, que es un poco de expresión corporal, que es pintura, y bueno, en este cuerpo. Ojalá que les guste y si no, yo continuaré mejorando lo que yo hago. Me encantó eso, como no ver el arte como algo externo, sino como integrarlo a tu ser y ver qué pasa desde ahí. Y como, imagínate, o sea, yo soy una persona que no me acuerdo, 11 años, 10 años, una profesora me dijo, eres desafinada, nunca vas a poder cantar. Y otra profesora me dijo, eres descoordinada, nunca vas a poder, nunca vas a aprender a manejar. Eso me dijeron, así, chica. Y no canté por 13 años, no abrí la boca. Así como, y lo otro que hice era no bailar.
Y después a mis 30 y tantos me di cuenta que amaba bailar, amaba danzar, que es como para mí distinto, amaba danzar y me di cuenta que no cantaba tan mal tampoco. Entonces como que tú hiciste ese trabajo 1000 veces más rápido que yo, a mí me llevó un montón de años, pero te das cuenta que al final esas barreras de expresión son como más bloques mentales, más que tu cuerpo, que más que una barrera corporal de poder expresar, ¿no? Es como inherente al ser humano, sea como sea, en un dibujo, en un escrito, en una poesía, en una pintura, en una danza, lo que sea. Entonces, como que me gustó eso que tú haces, como de traer esto que es como tan abstracto, o como tan, a veces hasta de academia, ¿no? Como el artista, lo traes a tu cuerpo, liberas todas esas como formas, pensamientos que tenemos y bloqueos y lo haces, me encanta. Me encanta cómo, cómo viniste con ese chip en el fondo, viniste con ese chip de fluidez. Afortunadamente, afortunadamente. Sí. Quería preguntarte cómo pasaste de ser socióloga a específicamente hablar de sexualidad. ¿Cuál fue como como el alimento, la motivación o el empuje que te tomó a tomar esta decisión para dedicarte a lo que te estás dedicando ahora? Claro, el tema de la corporalidad, porque también a través de la sociología llevé lo que era la diversidad y la corporalidad. Entonces, igual en un principio no tenía bien claro dónde iba a enfocar esto y después me di cuenta de que la corporalidad también está vinculada con el autoestima y también con las emociones. Entonces las emociones tienen mucho que ver, como ya hemos hablado toda esta conversación, con lo que, con la relación con el entorno. Y el entorno, las demás personas, desde que somos niños, chiquitas, chiquitos, que se relacionan, digamos, físicamente y, por qué no decirlo, sexualmente con nosotros. Pero ahí se van marcando las diferencias de los cuerpos. Entonces me llamaba la atención de cómo ciertos cuerpos son más tocados que otros cuerpos, cómo hay cuerpos que son más deseados que otros y cómo hay cuerpos que se les da más rápido el chip del romance, por decirlo de una manera más cliché, o del tener compañía, pareja, o sueños en pareja, y cómo a otros no. Entonces, eso es lo que despertó mi curiosidad, el cómo algunas personas, como en mi caso, se puede dar a un paso lento también de autodescubrimiento con lo sexual y lo emocional, y como otras personas no. Entonces ahí empezó mi deseo de comprender qué nos diferencia también en lo sexual y qué nos une en lo sexual. Y ahí para adelante lo mismo, hice lo mismo con el arte, con la sexualidad. Primero entender a nivel eso más abstracto, qué es sexualidad realmente, y luego ya llevarla a mi realidad, y ahí fue lo potente. Porque bajar la sexualidad, que no fue tan igual como el arte en ese sentido, bajar la sexualidad a mi cuerpo de mujer, en situación de discapacidad, con estas medidas y con estas formas material, porque estamos en un mundo material. Entonces, este mundo material en particular, que es Chile, sí tiene un tema con la diferencia corporal. Entonces, poder hacer yo ese desnudo, por decirlo así, de primero desnudarme yo, ver mi cuerpo como mujer en esta situación y sentirme agradada con lo que yo veo. Y luego de eso, sanar todo lo que venía después, que son los vínculos con los demás, y saber si los demás estaban o no estaban preparados también como para incluirme en el mundo de la sexualidad. Entonces, a través de mí empecé a experimentar un poco eso, hasta dónde había una apertura de mí y también hasta dónde necesitábamos una apertura de las demás personas. Entonces, ahí empecé a problematizar y ahí dije, ok, vamos a poner en la palestra estos temas que tienen que ver con sexualidad como algo que a todos nos cruza, tengamos el cuerpo que tengamos, pero sin embargo hay cuerpos que son más oprimidos que otros cuerpos. Y en este caso tenemos que hablar de la sexualidad, sobre todo en cuerpos con situación de discapacidad o cuerpos que son más rechazados estéticamente, porque allí podemos romper otros tabúes y podemos encontrar una diversidad muy interesante y muy enriquecedora. Entonces yo dije, ok, me voy a
me voy a meter en este tema de sexualidad y nuevamente me voy a usar a mí misma para proyectarlo para afuera. Ay, qué valiente. De hecho, como que ayer como que se me vino esta reflexión también a raíz de un post que leí en Facebook, a alguien como reclamando que la inclusión no era tan inclusiva, era así como que ta. Pero sentía que el post venía mucho como lo desde afuera, así como que la inclusión viene desde una política o viene desde un sistema o viene de ta. Entonces yo puse la pregunta, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido sexualmente atraídos hacia un cuerpo distinto? Porque yo creo que la inclusión también viene de adentro, ¿no? Así como nos abrimos nosotras, así como seres humanos, si queremos un mundo inclusivo, si queremos ser incluidos, cómo también nosotros nos podemos abrir a quizás desear, a amar, a acompañar, a ser amigas, amigos, o cómo podemos abrirnos hacia esa diferencia, ¿no? En ese sentido, quería preguntarte si sabes, como que tú hablaste, cómo nos podemos abrir como a incluir a la diversidad dentro del mundo sexual o de la sexualidad. ¿Tienes como algo que decir al respecto? Porque a mí por lo menos como que no se me ocurren muchas cosas. Entonces quería preguntarte a ti si se te ocurre algo, ¿qué podríamos hacer los seres humanos como para abrir el deseo no solamente el deseo sexual, sino el deseo de querer compartir, ¿no? De querer abrirse a otras corporalidades y a otras realidades. Entonces quería preguntarte que, desde tu punto de vista, ¿qué sería lo que podría ayudarnos a abrirnos? Es importante como lo que tú estás haciendo ahora, por ejemplo, el visibilizar. Por eso se usa mucho ahora estas palabras como visibilizar, o el compartir, porque el compartir y el visibilizar va a ser romper estas brechas de distancia a veces psíquica, imaginaria, porque imagínate, tú puedes cruzar la calle, Dani, y de pronto al frente te encuentras a una vecina o vecino que puede estar en situación de discapacidad y de pronto no sabías y de pronto conoces a la persona, la saludas y allí comienza todo el vínculo, o sea, tú empiezas a darte cuenta si puede haber una conexión con esa persona desde la amistad, que algo tan simple como eso, como quizás no. Y de ahí empieza otras cosas a jugar y a decir, ok, vamos a cruzar la vereda, vamos a acercarnos, vamos a invitar, vamos a hablar, nos vamos a mirar a los ojos o nos vamos a sentir y vamos a ver si hay química. Y la química es algo que se da en la amistad y se da en lo afecto y se da en lo erótico. Entonces, hay que primero sacarse los parámetros mentales de la estética. O sea, la estética ya sabemos que cuando uno elige pareja, no muchas veces las parejas que nos rodean son lo que uno hace años atrás hubiese imaginado, ¿cierto? A veces hay personas que dicen, a mí me gusta de esta forma o esto otro, yo también lo he dicho, y de pronto llega alguien y de una forma u otra nos encanta, nos deslumbra, sentimos que hay química y superamos esas barreras estéticas. Y nosotras mismas nos vamos rompiendo esos tabúes. Eso mismo tiene que pasar con las personas con diversidad, ya sea racial, aunque ya lo racial, digamos, eso se mantiene ahí, yo no lo toco, lo respeto, pero digamos lo racial está como un poquito más, lo que se puede decir, una discriminación positiva, porque también se ha levantado todo un mundo de eso, pero la discapacidad está aún ahí como cuerpos fetiches, pero también como cuerpos no deseados. Entonces, hay que pensar que el deseo no se basa solo en las medidas, o sea, un cuerpo de talla pequeña no significa que pueda ser menos atractivo o que pueda quizás no ser una esposa, una pareja, un amante, una madre en comparación a otro cuerpo. Entonces hay que dejar de comparar. Hay que dejar de comparar, hay que dejar de proyectar afectos, deseos que a veces no se van a encontrar en la realidad. Entonces, esa realidad va a tener personas como yo y otras personas. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver si esa persona tiene química contigo. Y si es una persona con situación de discapacidad, yo le digo a la persona que no tiene discapacidad, dele nomás, fluya. Ahí lo mismo que la intuición. La intuición va a decir si la otra persona tiene algo en común contigo, si se va a sentir también atraído o no.
Entonces hay que abrirse a todo, no hay que ya ponerse tanto problema de etiqueta, ni de diferencias de medida, ni de género, ni de nada, simplemente hay que fluir por la vida. Yo creo que eso es lo mejor que nos diría toda esta conversa, fluir por la vida. Sí, de todas maneras, como que lo que dijiste en el fondo es como desmantelar ese deseo hegemónico, ¿no? El deseo que con el cual nos criamos, ¿no? Así como este es el príncipe azul o esta es la princesa azul, como sea. Y muchas veces, o sea, lo que yo he visto es como que eso te hace sufrir un montón. O sea, yo no veo así como en realidad algo que realmente es sano o bien. Yo lo que veo en gente así es que sufre porque nunca esos parámetros van a ser cumplidos, o si son cumplidos, la persona en sí, como tú dices, no hay química. O sea, como que yo me deslumbro por el físico, pero después a la hora de relacionarme, esa persona no es lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que yo he visto en muchas amigas solteras que de pronto como que tienen este parámetro, hacen esto así como de, ay, sí, voy a salir con esta o este porque es muy guapo, guapa. Y después te das cuenta de que, que no pasa nada, que no hay nada ahí que te une a esa persona, excepto de tu idea de que eso es lo que tú querías, ¿no? Entonces, en el fondo, como desmantelar esta forma de deseo impuesto o Sí, deseo hegemónico, ¿no? hegemónico, romántico también, esa forma de romanticismo poco saludable y que es lo que hoy en día lo conocemos como la toxicidad, que nos volvemos muy tóxicas y tóxicos al intentar forzar estos deseos y esta gana de llenar el vacío. Entonces, como que en el fondo es soltar eso, fluir, abrirse, y como que en el fondo lo que siento que tu llamado es como más sentirse a una misma, como a uno mismo, como sentir lo que uno siente y fluir con eso, más que dejarse llevar por etiquetas, por lo que yo creía que era o por cosas. Entonces, de esa manera nos vamos como quizás ir a como fluyendo hacia lugares, conociendo personas que quizás antes no hubiésemos conocido, no nos hubiésemos podido relacionar porque estábamos cerraditos en nuestro metro cuadrado, con todos mis amigos iguales, todos mis amigos parecidos, todo lo que, todo igual en el fondo, como es Claro, abrirse. abrirse, sí, exacto. Y quería que me contaras un poco más, porque sé que este tema no se habla mucho, o sea, yo lo he visto en redes hace unos años atrás y lo he visto en redes desde gente como tú o como gente más queer o como, pero no es como el común, ¿no? No es como lo que se habla en la normalidad, pero quería que explayáramos un poquito más sobre este cruce que hay entre la discapacidad y la sexualidad, porque como tú dices, es como que no se ve, como que tú ves una persona con discapacidad y piensas, claro, como que no lo ves como una persona que puede generar deseo y por lo tanto como que anulamos esa parte de alguien, una parte fundamental en la vida de las personas, como que si no existiera. Y es todo lo contrario, veo que en España como que están... más avanzado en el tema de la discusión al menos sobre este cruce, pero no lo he visto mucho en Sudamérica o en otras partes del mundo. Corrígeme si estoy mal también, porque es lo que yo veo. Estás bien y sí agregaría que digamos un poquito nos lleva a la delantera en Sudamérica, Argentina. Ujú. Porque te voy a hacer un alcance que se me estaba yendo en el pasado. En Argentina ya han llevado esta problematización de los cuerpos en situación de discapacidad como cuerpos no deseados a ser cuerpos acompañados, que es otra cosa que también lo mencionaste, y cuerpos deseados. Entonces, esa problemática se abre, por ejemplo, en la comunidad de trabajadoras sexuales, a donde se empieza a problematizar el que un cuerpo con situación de discapacidad que está tetrapléjico, que está paralítico, que me entiende, o que en mi caso, por ejemplo, no tiene brazos, como un cuerpo así, que está limitado a tocarse, a sentirse, cómo puede experimentar su propio deseo, su pulsión o su fluidez. Entonces,
si no puede por sí mismo, no le puede ayudar, no tiene pareja, por supuesto, porque estamos hablando de años luz en algunas situaciones, pero tampoco lo puede hacer su familia o la persona encargada de su cuidado, ¿quién lo hace? ¿Quién le entrega esa satisfacción corpórea a donde la libido habla? Siendo bien sincero, cuando ya el cuerpo empieza a querer sentir y a conocerse. ¿Cómo lo haces allí? Entonces, ahí en Argentina, así como en España, lo plantearon, vamos a hablarlo con las que trabajan en estos temas, que por ejemplo son las trabajadoras sexuales o son las terapeutas que se han ido trabajando el tema de ser terapeuta sexual, como yo, por ejemplo, o las que trabajan desde la sexología, pero más llevado a la práctica que al sillón, que es muy importante hacer ese alcance, la teoría hay que llevarla a la práctica. Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica por ejemplo, el tocar, masturbar, acompañar en el deseo a una persona que tiene una discapacidad muy notoria o, por ejemplo, que saliva, que tiene mucha saliva, que bota baba, así literal. Entonces, esos son los puntos que hay que hablar. Cuando están estos planteamientos, y en Chile ahora también está llegando este planteamiento, digamos, hace 5 o 6 años, que se empezó ya a tratar esto y entre medio yo lo agarré también, como te digo, en mi región y yo empecé a trabajarlo full y empezamos a ocupar los medios. Y los medios era, ok, vamos a mostrar documentales, vamos a mostrar videos, vamos a mostrar todo donde muestren cuerpos abyectos, cuerpos con diversidad funcional física, cuerpos down, etcétera, etcétera, que salgan de la estética de la norma hegemónica, como tú dices, y ver ese cuerpo ahora no desde la mirada de la lamentación, de gaze, eso en la sociología se le dice de gaze, en la psicología también, la mirada con lástima, que es el paradigma que inventó, por ejemplo, las fundaciones. Don ¿Ya? Francisco. Fundación como don Mario Kreuzberger, como la Teletón, que es esa mirada de ver el cuerpo a través de la televisión, un cuerpo discapacitado como el cuerpo que da pena o el cuerpo que hay que ayudarlo, pero no como ayudarlo como ya hemos hablado. Entonces, ahora hay que tomar todos estos recursos que hay, que son las redes, que son los documentales, y decirle a toda esta gente, cineasta y todo, ok, trabajemos el tema del cuerpo, trabajemos discapacidad, ustedes lo han trabajado, vamos, hagámoslo. Pongamos cierto punto con consentimiento también de nosotros mismos y mostrémoslo. Y veamos de que podemos romper ese estigma de que un cuerpo discapacitado no es sexual. O que un cuerpo con discapacidad también puede ser pareja, puede casarse, puede tener hijos, o también puede ser queer, también puede ser gay, puede ser lesbiana, también quizás podemos ser asexuales por decisión propia. Y entonces así es como dice, dejamos de ser un cuerpo de lástima, de victimización, de solidaridad compasiva, a ser un cuerpo que digamos que también puede proyectar erotismo, moda, arte, cultura, miscelánea. Mm. Ay, qué lindo. Me encanta tu visión, me encanta. Em, Sobre todo entendiendo como que aunque haya una diversidad funcional, aunque hayan como diferencias, lo humano es lo humano y como podemos escucharte a ti, así como teniendo esa cabeza, esa mente, es como de verdad tú no sientes como que hay ninguna diferencia entre tú y yo. Es como que es nuestra humanidad en el fondo la que nos une y eso también cruza la sexualidad. Y como tú dices, cómo abrimos estos temas me parece fantástico, me parece algo que realmente necesitaba ser hablado, sobre todo poner este cuerpo lejos. De verdad, creo que es como nefasto también ponerlo como un cuerpo de caridad y de lástima más que un cuerpo empoderado, un cuerpo acompañado, como dijiste, un cuerpo que puede ser nuestra pareja, un cuerpo que puede ser nuestro mejor amigo, amiga, eh, y, y nos estamos privando de todo eso porque tenemos este privilegio, como tú dijiste, el privilegio de sentir que nuestro cuerpo es normal o nuestro cuerpo es, y claro, y tenemos como este privilegio de mirar a otro o a otra o a otra desde como, ay, ya sí, pobrecito, voy a dar 2.000 pesos para que se recupere. En el fondo, no, es como que estamos haciendo un flaco favor como a la humanidad entera, teniendo esa visión tan horrenda que nos inculcaron a la fuerza también.
con toda esta, por lo menos les voy a explicar a la gente que no es de Chile. En Chile desde los años 80 y tanto tenemos un espectáculo, porque es un espectáculo una vez al año para juntar dinero para gente con discapacidad. Yo no me voy a meter en el tema si es bueno o no, porque yo he conocido casos que esta rehabilitación sí ha sido y sí esta institución ha ayudado a un montón de personas, pero la forma en que se hace es súper detrimental hacia esa comunidad. Como dice Aire, lo que ha sucedido es que estamos mirando a este cuerpo una vez al año, 3 días de amor que le dicen, pero el resto del año si hay una persona que está, no sé, tratando de cruzar la calle, no somos ni siquiera capaces de decir, te ayudo, necesitas ayuda, o qué puedo hacer por ti, bla, bla. No, es como que lo ignoramos, porque hicimos nuestra buena labor una vez al año y pusimos las lucas necesarias para esta causa. Entonces, como sacar esa visión que tenemos tan desde la caridad a humanizar estos cuerpos, me parece que es un movimiento no solamente necesario, sino que urgente. Así, sobre todo, como tú decías, si queremos vivir en el mundo que estamos viviendo hoy, es urgente reflexionar acerca de estas cosas y ver cuáles son mis privilegios y cómo yo estoy viendo estas otras formas de ser humano, ¿no? Y es totalmente recíproco, o sea, cuando uno entra a este mundo del compartir dentro de todas las gamas de cuerpos diversos, te das cuenta que lo que uno, cuando cruza esas barreras y empieza a aceptar, a tolerar, a admirar, a querer, a desear, es tan recíproco para ambas partes, para las personas que nos acompañan y que no tienen una discapacidad aparente, esas personas también se transforman, nuestras amigas, nuestras parejas sexuales, también se transforman porque también viven un recibimiento súper potente, porque se encuentran también en otra posición, ¿me entiendes? Como, ok, ser, por ejemplo, tú amiga de la mía, y verte en la situación que no te había imaginado de apoyarme en ciertas cosas, acompañarme en otras situaciones, tú también te vas encontrando a ti y vas viendo hasta dónde eres capaz, hasta dónde te gusta, hasta dónde no. Entonces es súper enriquecedor para ambas partes. Claro, es como empujar un poco los límites y como tú dices, como está bien también escucharse como hasta dónde puedo yo, hasta dónde me siento cómoda acompañando, me parece como súper potente también, porque tampoco tú lo estás viendo como una obligación, sino estás viendo cómo tú te puedes relacionar con alguien en una cosa normal, así como en una amistad, es como ¿sabes qué? Siento que está muy intenso. Tomemos un poquito de distancia, todo bien. Yo te sigo amando, Claro, pero tomemos un poquito de distancia. Lo mismo, es como lo mismo claro. con esto de acompañar o de estar con alguien con discapacidad. No es como que hay una obligación, sino más bien cuáles son tus límites y con qué te sientes cómodo. Siento que esa parte tuya también está bien linda, como harto respeto hacia ambas partes, ¿no? Muy importante. Eso también es parte de la empatía y yo lo valoro porque me reconozco a través de las miradas de las otras personas. Entonces, ahí puedo yo entender cómo una persona se puede sentir incómoda, una persona puede también, aunque tenga un cuerpo físico normal, cómo puede también carecer de autoestima, cómo puede sentir dolores emocionales, cómo puede tener depresión. Entonces yo me reconozco en las personas también, entonces yo ahí me permito fluir sin exigir. Simplemente lo único que se pide es el respeto y que haya, digamos, una relación honesta en esto, porque no nos podemos forzar, que lo mismo que en las relaciones de pareja, de matrimonio, etcétera, a donde tú dijiste uno se lleva y quiere forzar el ideal y a la final el ideal no te lleva a ninguna parte. Entonces, este es un trabajo para ambas partes, hay que estar ahí trabajando hasta donde podemos y hasta donde no podemos. Mm, súper. Quería preguntarte, Aire, parte de como tu servicio es ser consejera.
¿Cuáles son tus servicios en caso como que alguien quiera trabajar contigo? ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, yo además de ser socióloga, hice un diplomado en sexualidad, me eduqué en el tema de la sexualidad eh, transdisciplinaria, o sea, me prepararon para algunos temas vinculados a la salud sexual, ya aspectos que puedo tratar y que lo que no pueda tratar se deriva claramente a medicina, a todos los profesionales del área como la ginecología, etcétera, pero temas donde se vincula la salud sexual, que sería evitar situaciones de riesgos, entre medio tiene mucho que ver mi educación también con los derechos sexuales, a donde los derechos sexuales se trata de que la persona que llega a mí con la curiosidad, con la duda, la incertidumbre, o yo como activista, pongo estos temas de nuestros derechos al goce, nuestro derecho al autocuidado, al bienestar, y eso se vincula con todo lo que ya hemos hablado, pues con tener un trabajo de autoestima. Entonces yo lo que ofrezco en mi trabajo es dar una perspectiva sexológica para poder ir como bajando todas estas etiquetas, todos estos estigmas que nos rodea de miedo, de expresar, de que nos digan gay, de que nos digan esto, que nos digan esto otro, y cómo nos abrimos a nuestra propia sexualidad. Y luego de eso, también cómo la sexualidad es metafísica. Ese es mi otro punto que yo trabajo harto, que es lo metafísico, cómo podemos trascender la forma, cómo trascendemos el género y cómo nos trabajamos a nivel metafísico para así proyectarnos en la interacción. Entonces, apoyo también a las personas, no solo en el tema de pareja, cuando tienen alguna dificultad con su pareja, donde yo puedo ir dándole la herramienta y aconsejando y escuchando, sino que también cómo esa persona se proyecta a sí mismo en esta sociedad o en su país, cómo se proyecta para también superarse. Y superar significa ir más allá de una relación amorosa, sexual, sino que cómo se supera a sí mismo en este mundo. Entonces, trabajo ese tema, salud sexual, derechos sexuales y cómo se relaciona con el entorno, la persona. Así que ha sido bastante, hasta el momento, paso lento en estos 3 años que yo ya llevo la experiencia física, digamos, en práctica en el campo mismo, pero ha sido muy enriquecedor porque me ha tocado también conocer que el mundo de la intimidad sexual, del amor, de los afectos de la pareja o de quererse a sí mismo es súper diverso también. Y ahí yo también estoy aprendiendo de la misma diversidad de otros. Ay, qué lindo. Oye, Bella, ¿y cómo puede hacer la gente si quiere trabajar contigo, si quiere contactar contigo? ¿Cómo los apuntamos hacia ti? Bueno, hasta el momento yo estoy aprovechando de la etapa que está todo online, todo por red. Estoy trabajando vía online a través de mi plataforma de Facebook, que ahí la Dani lo va a mencionar luego, que es consejera Aire Contreras Suárez. Me muevo en Facebook porque siento que es un poquito más abierto para poder ofrecer servicios y también a nivel activista. Ofrezco consejos también gratuitos que, digamos, otros colegas ofrecen a puerta cerrada, yo lo ofrezco a puerta abierta para quienes me agregan, pero también yo entrego este servicio privado que sería a través de videollamadas, a donde podemos nosotros, o de Zoom, a donde yo me conecto con la persona, ya sea individual, y trabajamos su aspecto de proyección personal, metafísico, espiritual, lo que quiera trabajar la persona, estando en mis herramientas de conocimiento, yo lo preparo y lo acompaño. Y también si la persona requiere que haya intervención en pareja, está la modalidad de trabajar en pareja, sobre todo hoy en día, que el tema de la pandemia y del confinamiento ha hecho que las parejas estén en la casa 24/7, entonces han nuevamente experimentado esta sensación de tensión, pues, de sentirse como ahogado, de que estoy reconociendo a la otra y no le conocía estas mañas, estas formas de ser, y ahora cómo lo abordo. Entonces, yo estoy ahí ahora en estos momentos para acompañar a muchas parejas que están teniendo conflicto y no saben cómo abordar ese conflicto. Entonces, ahí es donde yo entro con el tema de la proyección personal y transpersonal
a dar consejo y también a trabajar el tema del autocuidado. Súper, súper. Entonces, si quieren contactar con Aire, busquen en Facebook Consejera Aire Contreras Suárez y ese es su perfil donde ella siempre está poniendo, yo creo que siempre como que tus posts, todo lo que publicas, de alguna forma como que te hace cosquilla en el cerebro. Es como que, a ver, es como que te hace cuestionarte. Y eso es lo que me gusta. Es como que siempre que leo tus posts es como, ujú, como que te hace revisarte un poquito, así que me gusta, como que esa es tu parte tuya que no tiene pelos en la lengua y hace que todo el resto como de alguna manera te admire más y nos hace ponernos en el espejo y ver en qué estamos topando o cuáles son las cosas que en realidad son nuestros propios privilegios. Así que síganla y si quieren trabajar con ella, contacten a través de este perfil de Facebook. Ella va a estar del otro lado y yo totalmente la recomiendo. O sea, yo conozco a Aire hace años y sé el tipo de persona y alma que es, así que por eso la traje a este podcast, porque siento que su mensaje, su vida, su historia es tan importante para que la conozcamos y para que podamos abrirnos a este tipo de temas. Así que quería hacer esto porque siento, Aire, que eres de esas personas necesarias en esta humanidad. Así que gracias por ser, gracias por existir y gracias por tu trabajo. Igualmente, es muy recíproco y porque tú también estás en mi círculo de mujeres de sanación, de medicina, te reconozco también a ti y por eso yo creo que nos estamos acompañando en este momento tan potente y se agradece el espacio porque así también yo puedo sentir que todo este trabajo que es mío, para mí, pero también es para el mundo que me mira, el mundo que me escucha y de cierta manera así juntos vamos cambiando estos chips, como tú dices, que son estos chips ya arcaicos que nos están pesando mucho. Entonces, aquí yo tengo herramientas y ustedes también, tú Dani tienes las herramientas y otras tienen las herramientas para poder interactuar bien. Así que muchas gracias por el espacio a las que están escuchando y también les deseo mucha fuerza y ante todo, más que fuerza, creatividad, mucha creatividad para reinventarse las veces que sea necesaria. Gracias, hermosa, gracias por tu punto de vista, por lo que nos entregas. Y claro, como lo que yo pude sacar así como en conclusión de esta entrevista es fluyamos, seamos intuitivos y seamos creativos. Es como como que creo que, y en el fondo es como conectar con estas cosas como más esenciales, más que con lo que creemos, con lo que creemos que somos o con lo que creemos que el resto es. Así que como tu llamado es como fluyamos, baby, fluyamos. Me encanta. Oh, yes. Linda, gracias por estar acá hoy. Te lo agradezco y sigan a Aire en Consejera Aire Contreras Suárez. Así que nos escuchamos la próxima semana en este mismo canal y gracias Aire por estar aquí hoy. Un gusto, hasta pronto, que estén muy bien. Tú también, besitos. Besitos.